En la historia de México hay un capítulo llamado La Noche Triste. Este evento sucedió el 30 de junio de 1520. Hernán Cortés, junto con su ejército español, estaban intentando escapar de Tenochtitlan, cargando el tesoro de Moctezuma. Algunos en su huida murieron y se cree que fueron heridos la mitad del ejército. También se dice que lograron salvarse solamente los soldados que prefirieron deshacerse de las joyas y del oro que cargaban, en tanto que muchos de los que iban cargados por la armadura de acero, barras de oro y joyas, al caerse en el agua, se hundieron y murieron ahogados ricos. Tristemente, estas personas que no soltaron sus tesoros, se quedaron con los tesoros, pero perdieron la vida. Y en cambio hubo otros que sí fueron más sensatos, más inteligentes, soltaron lo que les hundía y salvaron su vida. Pero no fueron todos. Ahora, se afirma que el 90% del producto del saqueo del tesoro de Moctezuma se perdió. Ahora, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, el Señor Jesucristo nos cuenta de algo parecido que puede suceder en nuestra vida espiritual. Hoy en día hay cosas terrenales que nos hunden en este mundo. Hay cosas terrenales que no permiten que lleguemos a la salvación, o hay algunas que no permiten que tengamos una recompensa para aquellos que ya son salvos. Y en el día de hoy vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesucristo en este pasaje. Vamos a buscar Juan 12 y vamos a leer del 20 al 26. Juan 12 del 20 al 26. Voy a leerlo, ustedes síganme allí con su mirada. Dice así: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Aquí en este pasaje el Señor Jesucristo nos está explicando del peligro de no perder nuestra vida, de no valorarla más que la salvación, de no valorar las cosas espirituales más que las terrenales. Antes de continuar con el estudio de la palabra, vamos a orar para encomendar a Dios este tiempo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, todo aquello que necesitamos para vivir una vida piadosa, para obtener la salvación, pero también para obtener una recompensa un día, Señor, que estemos en tu presencia. Te pido, Señor, que abras nuestras mentes para poder entender todo aquello que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Pero también, Padre, abre nuestros corazones para poder poner en práctica, Señor, todo aquello que tú quieres, Señor, todo aquello que tú nos mandas. Bendice a aquellas personas que nos están viendo y también, Padre, sigue bendiciendo tu iglesia, la Iglesia Bíblica Vida Nueva, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos que nos ven, sean bienvenidos a este servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hemos llegado al capítulo 166 de la serie Vida de Cristo. Y el día de hoy, el objetivo que nos marca aquí este pasaje es que quitemos de nosotros todo lo que nos impide para poder seguir a Jesús. Que quitemos todo lo que nos impide para poder seguir a Jesús. Y vamos a leer ahí los versículos 20 al 22. Dice así: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y aquí la pregunta es: ¿qué es lo que pidieron algunos griegos a Felipe?
Bueno, ellos querían ver a Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Fue, le dijo a Andrés, y ambos los llevaron a Jesús. Hoy en día también hay mucha gente que está buscando a Jesús. Hoy en día hay gente que también no lo está buscando, tristemente. Están tan eh, entretenidos en las cosas de este mundo que no se preocupan por las cosas espirituales. Pero hay mucha gente que sí está buscando a Jesús genuinamente. Y unos de ellos eran estos griegos. La Biblia no nos menciona sus nombres, la Biblia no nos menciona cuántos griegos eran, tal vez 2, 3, tal vez 10, no lo sabemos, pero querían ir a ver a Jesús. Entonces, qué importante es buscar a Jesús en este tiempo. Pero también qué importante es aquellas personas que pueden llevarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucha gente que son falsos maestros. Y esa gente, cuando hay gente que quiere conocer más de Dios, los desvían, los llevan por otro camino. Entonces, gracias a Dios por las personas como Felipe y Andrés que llevaron a Jesús a estos griegos. Vamos a leer ahora Juan 12:23. Síguenme allí ustedes con su mirada. Dice así: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ahora, Cristo está enseñando acerca de su muerte. Cristo está enseñando que había llegado la hora en que Cristo iba a ser crucificado, resucitado y después ascender al cielo y ser glorificado. Cristo sabía que era la hora. Ahora, aquí está mencionando una frase importante que dice, ha llegado la hora. Cristo sabía cuándo era el tiempo de cada cosa. En Juan 2:4 menciona que Cristo estaba en las bodas de Caná de Galilea y en ese tiempo se les terminó el vino. Entonces María, la madre de Jesús, se acercó a él y le dijo, ya no tienen vino. Y Jesús le respondió, todavía no ha llegado mi hora. Ahora, Cristo, él sabía que todavía no era la hora, pero después él convirtió el agua en vino y se las dio allí a todos los que estaban asistiendo. Ahora, en otra ocasión, cuando las autoridades quisieron arrestar a Jesús, nadie pudo echarle mano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Cristo sabía cuándo era la hora y en este momento Cristo sabía que ya le había llegado su hora. ¿La hora de qué? De ser crucificado, resucitar, ascender al cielo y ser glorificado. Vamos a buscar ahora Juan 12:24, ahí adelantito. Dice así, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora, antes de que Cristo sea glorificado, tiene que pasar otra cosa importante. ¿Cuál es esa cosa? Cristo tenía que morir. Cristo tenía que morir. Dice aquí el versículo 24 que la semilla tiene que morir y ser sembrada en la tierra para poder reproducirse. Cristo está usando esta ilustración de una semilla. Cuando la plantan, básicamente la semilla muere, pero lo que hay ahí dentro de esa semilla empieza a germinar. Y de acuerdo al cuidado que le dé el agricultor, va a germinar y va a dar mucho fruto o poco fruto. Y ahora en este caso, Cristo les daba a entender que la semilla, que Él tenía que morir para poder dar fruto, para poder salvarnos a nosotros. ¿Qué nos dice Juan 3:36? Vamos a regresar ahí un poquito. Juan 3:36 dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Aquí podemos ver cómo dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Cristo estaba haciendo énfasis en la ilustración de que Él era como una semilla. Tenía que morir, tenía que ser sepultado, resucitar y ahora sí va a poder dar fruto. ¿Cuál es ese fruto que Cristo podía dar después de resucitar? La salvación, darnos a nosotros esa salvación. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hoy en día hay mucha gente que no cree en Cristo como su Salvador.
y tristemente no va a poder entrar en el cielo, sino que dice aquí que la ira de Dios, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, hoy en día hay mucha gente que no cree en Cristo y va a permanecer bajo el castigo de Dios, ser echado en el infierno. Lo que Dios no quiere, eso es lo que ellos van a tener. Pero no va a ser por culpa de Dios, sino es por culpa de la gente que no decide creer en Dios. Entonces, ¿cuál es ese fruto que va a dar Cristo al morir y resucitar? La salvación de todos los que creemos. La salvación de todos los que creemos. Cristo, al morir en la cruz, su sacrificio abarca para toda la gente y aún más. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Pero no toda la gente va a ser salva, solamente aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Y la pregunta para cada uno de ustedes que me está viendo es la siguiente: ¿ya ha creído usted en Cristo como su Salvador? Si ya ha creído, qué bueno, lo felicito. Pero si usted aún no ha creído, yo quiero animarle a que crea. ¿Para qué? Para que un día cuando Cristo venga, pueda ir usted también con Él al cielo. Vamos a leer ahora el versículo 25 de Juan 12. Regresando a Juan 12, 25. Dice así: el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Aquí nos está dando un principio importante para nuestra vida espiritual. Dice: el que se apega a su vida la pierde. Hoy en día hay mucha gente que cuida mucho su cuerpo, cuida mucho su vida, pero descuida su vida espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que descuida su vida espiritual? Va a perder su vida, va a perder su vida. Dice aquí que la persona que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida la conserva para vida eterna. Ahora, la palabra aquí aborrecer no significa menospreciar, no significa que vamos a echar a perder o dejarla ahí que retirarla de nosotros, ¿no? Significa, ¿verdad?, que el amor que nosotros tengamos por Cristo sea tan grande, pero tan grande, que comparado al amor que nos tengamos nosotros, sea como si nos aborreciéramos. No nos vamos a aborrecer, ¿sí?, pero vamos a amar más a Cristo para que se note mucho esa diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aborrecer nuestra vida? Según Mateo 16, 24 al 25. Vamos a regresar. Mateo 16, 24 al 25. Síganme ustedes allí con su mirada. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por mi causa, la encontrará. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O cómo podemos nosotros aborrecer nuestra vida? Dice aquí: negándonos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Hoy en día hay cosas difíciles en nuestra vida que tenemos que afrontarlas. Hay que hacerlo y servir a Dios. Hay que hacerlo y servir a Dios. Hoy en día hay gente que batalla con su entorno, ahí con el ambiente. Hay gente que batalla con su salud. Hay gente que batalla con otras cosas. ¿Ok? Hay que tomar su cruz y seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿de qué cosas podemos negarnos para seguir a Jesús? Allá hablando más específicamente. Ok, una de las cosas con las cuales a veces yo batallo es en la mañana, antes de levantarme, sobre todo cuando hace frío, como que uno quiere que seguirse quedando ahí en las cobijas y no hacer lo que uno le corresponde hacer. Ok, ¿qué debe hacer uno? Negarme a mí mismo, decir, ok, es más importante lo que yo tengo que hacer, tener mi tiempo con Dios, y hacer lo que debo hacer. Eso es negarnos a nosotros mismos. Va a haber ocasiones en que no me guste lo que yo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer. Entonces, esa es una forma de negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. ¿Cuál es la cosa con la que usted batalla? Yo sé que cada uno de nosotros batallamos con diferentes cosas.
Hay gente, ¿verdad?, que ya es grande, batalla con unas cosas. Hay jóvenes que batallan con otras cosas. Los niños batallan con otras cosas. Los hombres batallamos con unas cosas. Las mujeres batallan con otras cosas. Ahora, hay que negarnos a nosotros mismos, hacer lo correcto y seguir a Jesús. Vamos a buscar ahora Juan 12, 26. Juan 12, 26. Y aquí vamos a encontrar una promesa que Dios nos hace si seguimos a Jesús. Dice así, Juan 12, 26. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios da al siervo que le sirve? Valga la redundancia. Dice aquí que donde Él está, allí estará. Y mi Padre lo honrará. La honra del Padre es lo máximo a lo que podemos nosotros aspirar. Cuando Dios nos dice, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, esas son las palabras que realmente valen. Hoy en día hay mucha gente, quizá a lo mejor familiares, quizá a lo mejor jefes del trabajo o maestros de la escuela, y a veces ese tipo de gentes terrenales elogian las cosas malas. Hay veces que, no precisamente tienen que ser cosas malas, hay veces que elogian cosas buenas, pero sin tener en cuenta a Dios. Ahora, los elogios de esas personas sí valen, pero no valen tanto como un elogio de Dios. Y mi pregunta para usted sería la siguiente. ¿Qué le diría Dios a usted si en este momento Dios lo llamara a su presencia? ¿Lo elogiaría por haberle servido? O quizá le diría, ¿sabes qué? Pues serviste en esto, hiciste esto, esto otro, pero alejado de mí. No te voy a dar ninguna recompensa, pero pásale al cielo. Qué triste sería. Entonces, que el Señor nos ayude a servirle. ¿Por qué? Porque Él es quien nos honra y Él también es el que nos va a premiar un día que lleguemos al cielo. Vamos a leer el versículo 32. Dice así, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué significa este versículo? Bueno, no significa nada más ni nada menos que Cristo iba a ser levantado de la tierra en la cruz y que por medio de su muerte y resurrección iba a traer la salvación a todas las naciones, a toda la humanidad. Entonces, aquí podemos ver cómo Cristo iba a traer a todos a sí mismo. Ahora, Cristo, Él atrae a todos, pero no todos van a querer ir con Cristo. Hay gente hoy en día que rechaza a Cristo. Cristo le ofrece la salvación y ellos no la quieren. Qué triste es su caso. Leamos ahora los versículos 33 y 34. Dicen, con esto daba a entender Jesús de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Aquí ellos le están haciendo, bueno, en primer lugar hacen una afirmación, que según ellos el Cristo va a permanecer para siempre. Y eso es cierto, pero antes tiene que pasar lo que va a pasar, ¿verdad? Cristo muere, resucita y ya va a permanecer para siempre. Y las preguntas que ellos le hacen, dice, ¿cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Ellos pensaban que no iba a morir. Y la siguiente pregunta, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Bueno, buenas preguntas. Ahora el Señor Jesucristo les responde en los versículos 35 y 36. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Dice así, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Les dijo Jesús, caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Básicamente Cristo no está contestando a su pregunta, pero les está advirtiendo que Él va a estar con ellos un poco de tiempo. No les dice cuánto, pero sí va a estar un poco de tiempo. Y también les dice que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, que deben aprovechar el tiempo para creer en Él mientras tengan oportunidad.
Cada persona tiene establecido un tiempo de vida, unos más corto, otros más largo, pero cada uno tiene un tiempo de vida. Y mientras haya ese tiempo de vida, hay esa oportunidad de creer en Jesús. Si usted no cree mientras esté con vida, un día que muera ya no va a haber una segunda oportunidad. Solamente hay ese tiempo, nada más ese tiempo. Y hay que aprovecharlo. Ahora, vamos a regresar al versículo 25. ¿Cómo podemos aprovechar ese tiempo? Dice así: el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Entonces, aquí hay dos cosas que uno puede hacer: amar a esta vida y cuidarla, pero perder la vida eterna, o aborrecer esta vida y ganar la vida eterna. Cristo quiere que nosotros ganemos la vida eterna. Y para eso es necesario que nosotros amemos más a Cristo, que ese amor comparado con las cosas terrenales sea como si las aborreciéramos. Y mi pregunta para cada uno de ustedes ahorita es la siguiente: ¿hay algo que usted necesita aborrecer para poder seguir a Jesús? ¿Hay algo que quizá usted ama más que a Cristo? La Biblia nos dice que en una ocasión un hombre rico, un joven rico, se acercó a Cristo y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ya Cristo le dijo que si había seguido los mandamientos, él dijo que sí y todo lo demás. Pero Cristo pudo ver que este joven rico amaba más a sus riquezas que a Cristo y que a Dios. Entonces Cristo, para probarlo, le dijo: ¿sabes qué? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, Cristo no estaba diciéndole que a través de que a través de las obras iba a ganar la salvación. No, Cristo quería enfocar aquí que el amar a Cristo era más importante que el amor a sus riquezas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Es que él se fue triste y decepcionado porque amaba mucho a sus riquezas. Y este hombre no tuvo la salvación porque él no amaba a Cristo más que sus riquezas. Y mi pregunta para usted es: ¿hay algo que usted está amando más que a Cristo? Ahora, quizá algunos dirán: yo sí amo más a Cristo que a todo lo demás. Pero allí mi pregunta sería: ¿qué tanto tiempo le está dedicando usted a Cristo o a otra cosa? ¿Qué tanto dinero le está dedicando usted a la obra de Cristo o a otra cosa? ¿Qué tanta energía le está dedicando usted a otra cosa o a Cristo? Estudiar su palabra, asistir a la iglesia, ser fiel en todos los servicios. ¿Está demostrando usted que realmente ama a Cristo? ¿O quizá usted está amando más otra cosa que a Cristo, que a Dios? Entonces, si usted ama más a otra cosa que a Cristo, entonces no está obedeciendo lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque solamente Dios se merece nuestro amor, nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestras obras. Entonces, que el Señor nos ayude a quitarnos todo lo que nos impide seguir a Jesús. Hay cosas buenas que quizá nosotros debemos restarle tiempo. Hay cosas buenas que quizá debemos invertir menos dinero. Hay cosas buenas que quizá debemos invertir menos energía. Que el Señor nos ayude a quitar aquello que nos impide a seguir a Jesús, porque un día le vamos a rendir cuentas y a Él no lo vamos a poder engañar, a Él no le vamos a poder mentir, ante Él no vamos a poder ponerle excusa. Y ya para terminar, me gustaría compartirles algo que hace un amigo que es corredor. Cuando va a correr una carrera larga, pensemos en un maratón, por lo general los maratones son en las mañanas, y llega mi amigo, y cuando va a empezar la carrera, se quita su cachucha, se quita si trae algún dije, le da las llaves de su auto a alguien ahí para que se las cuide, deja su termo, se quita su cangurera, se quita la sudadera, se quita todo lo que le estorbe para poder estar más ligero y poder correr la carrera con más eficiencia. Ahora, nuestra vida aquí en la tierra es como una carrera, y nuestra vida cristiana también es como una carrera. Si queremos nosotros correr bien la carrera y llegar en un buen lugar, o por lo menos llegar, tenemos que quitarnos aquellas cosas que nos estorban, solamente dejar las que son esenciales. Entonces,
¿Qué es aquello que a usted le estorba para correr la carrera cristiana? Que el Señor nos ayude a identificar aquellas cosas que no son necesarias, que no son esenciales, y poder dejarlas a un lado. ¿Para qué? Para que un día podamos llegar a la presencia del Señor Jesucristo y obtener un buen galardón. Oremos. Padre, gracias Señor, porque en tu palabra podemos encontrar todo aquello, Señor, que necesitamos para poder correr esta carrera, Señor, la carrera cristiana. Te ruego, Señor, que tú obres en cada uno de los que están viendo este video, para que puedan quitar aquellas cosas, Señor, que quizás son cosas buenas, pero que estorban en su carrera cristiana. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a despojarnos de todo pecado, que nos ayudes a despojarnos de todo aquello que nos impide el correr libremente, Señor. Y te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo la Iglesia Bíblica Vida Nueva y también aquellas personas que nos ven desde sus hogares. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. Que tengan un buen inicio de semana.